Listo. Buenos días a todos. Vamos a ir dando inicio. Respetar el tiempo de ustedes. Les voy a compartir una presentación. Les vamos a compartir aquí la agenda del evento. Les damos bienvenida a este webinar, retomando en este año 2026 con varias charlas que venimos realizando normalmente una vez al mes, donde pues les contamos las últimas novedades que tenemos con respecto a pues, temas de nuevas implementaciones, lo que está ahorita, digamos que mandando la parada en temas de tecnología, sobre todo en temas de IA, y pues en este caso con nuestros temas relacionados con sistema de gestión de documentos. Mi nombre es Alberto Restrepo, soy gerente de proyectos acá en Dakartech y junto con el equipo de Dakartech que se encuentra presente en la sesión, pues les vamos a contar algunos temas, pues sobre temas de contexto normativo, todo lo que se está ahorita teniendo a nivel de normas en el gobierno para pues, que se debe cumplir. Hay unos temas que son pues urgentes que se deben implementar. Nuestro gerente general David Cano nos va a contar algo sobre esto. También vamos a hablar sobre clasificación y extracción de documentos. Les vamos a mostrar unos casos de éxito, nuestra solución de DakarDoc. También cómo estamos potenciando todo el tema de SGA con agentes de inteligencia artificial, con nuestra solución también DakarDoc. Eh, Cómo pues el SGA tradicional es un repositorio pasivo y cómo digamos que no se nos puede volver un cementerio de documentos de PDFs o documentos electrónicos. También les queremos mostrar algo sobre lo que estamos haciendo ahorita con temas de VoiceBot y ChatBot con inteligencia artificial, cómo esto pues aumenta la, el- la percepción de calidad del lado de los clientes, se incrementa mucho el tema de quejas respondidas, de llamadas telefónicas respondidas y se aumenta la satisfacción del cliente. También el tema de PQRCD, como pues estamos ahorita trabajando con el aumento en la satisfacción de los clientes en cuanto a tiempos, respuestas automáticas de muchos PQRS, garantizar los tiempos de respuesta, pero sobre todo para el tema de derechos de petición, de tutelas y este tipo de solicitudes que muchas veces para las entidades es un dolor de cabeza. Y finalmente, pues lo que les queremos comentar es cómo podemos de alguna manera tener una hoja de ruta y unos próximos pasos para estos temas que les vamos comentando, poder resolver cualquier duda que tengan sobre las diferentes soluciones. Y pues también ver de nuestro lado como cuál es esa oferta de valor, qué les podemos ofrecer. Obviamente al final pues cada caso es diferente de cada entidad, pero pues la idea es aquí mostrar más o menos unos casos en los cuales se puedan ver ustedes visualizados y poder eh, de alguna manera pues dar solución a sus inquietudes. Bueno, para iniciarla, ahorita le voy a dar paso a nuestro gerente David Cano. Ya seguramente algunos de ustedes han estado en nuestras charlas, pero nosotros somos Dakartech, somos una empresa de origen español que está aquí en Colombia desde el 2010. Últimamente hemos venido, como les contaba ahorita, trabajando con todas estas soluciones que se vienen integrando a la inteligencia artificial. Nosotros trabajamos con sector público, con sector privado. eh, pero pues lo que estamos, digamos que tratando de volcar nuestros esfuerzos a dar solución a todos estos temas normativos y de urgencia que tienen las entidades para solucionar y dar una mano y trabajar en conjunto para apoyar la eficiencia en los procesos, aumentar la rentabilidad a mediano plazo. Y pues nada, muy, muy contentos de tenerlos acá. Le doy paso a nuestro gerente general David Cano para que inicie con estas charlas. Gracias, Alberto, por la presentación. Bueno, buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Vamos a intentar no aburrirles mucho. Hemos preparado una sesión para ustedes muy práctica, mi parte es un poco que es un poco más rollo, ¿no? Pero voy a intentar que sea lo más amena posible. Yo les voy a empezar hablando un poco, pues ya ven que la sesión trata sobre inteligencia artificial, ¿no?
Voy a empezar introduciendo el tema a través de, bueno, pues qué está haciendo el gobierno en Colombia con estos temas de inteligencia artificial. Y lo que ha hecho básicamente es definir a través del COMPES 4144, que salió el año pasado, una hoja de ruta para el país en temas de inteligencia artificial. Eso por sí solo ya es bastante significativo, ¿no? Me refiero a que, bueno, pues no es tan habitual que un gobierno, o no solo el gobierno colombiano, sino en realidad casi todos los gobiernos del mundo, ¿no? Están legislando sobre la implementación de inteligencia artificial. Yo creo que estamos delante de un hecho, pues muy relevante, muy, como en su día se decía, una revolución tecnológica del tamaño de lo que fue en su día la llegada de Internet de alta velocidad y cosas así, ¿no? O sea, realmente es algo que está impactando muchísimo. Yo creo que a todos ya nos ha impactado de alguna u otra manera el tema de la inteligencia artificial. ¿Quién no ha hecho una consulta a ChatGPT o al menos para probar, ¿no? O resumir un documento, o, en fin, cosas de esas a nuestro nivel, ¿no? Pero realmente el tema de la inteligencia artificial se ve como algo tan relevante, tan impactante que los gobiernos han tenido que tomar cartas en el asunto, ¿de acuerdo? Ese es un primer punto que quería dejar encima de la mesa, ¿no? Es algo, una revolución, mejor dicho. Nosotros como Dakartec hemos implementado soluciones de inteligencia artificial y de automatización de procesos, inicialmente o primero automatización de procesos y luego hemos ido metiendo la inteligencia artificial en todo este tema para ayudar pues a entidades como las suyas, ¿no? A mejorar la eficiencia, la productividad, pero hay cosas como muy profundas debajo de todo esto, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Bueno, como les decía, quería hacer una pequeña introducción, decirles también que estamos en Colombia Compra Eficiente, ¿no? Todas estas soluciones que van a ver están avaladas dentro del acuerdo marco en Colombia Compra Eficiente. Nos pueden encontrar ahí por si les interesa alguna de estas cosas que les vamos a mostrar. Bueno, ¿qué es esto del COMPES 4144? Primero, es un proceso integrador, o sea, la inteligencia artificial, obvio, se puede aplicar al sector público para optimizar procesos y hacer muchas cosas de las que les vamos a mostrar, pero realmente Colombia sintió que tenía la necesidad de regular esto para que empezase a utilizarse en muchos sectores, en el sector de agrícola, en el sector financiero. Realmente nosotros estamos también apoyando a entidades que están en el sector privado a implementar el uso de inteligencia artificial, porque permite hacer muchas cosas para que en general la economía del país sea más productiva, ¿no? No solo la administración pública. Ese es un primer punto bien interesante. Hay 100 o más de 100 acciones concretas que se han definido dentro de ese COMPES hasta el 2030 y que afectan a todos los sectores de la economía. Luego, realmente es una aprobación histórica en el sentido de que se ha destinado un presupuesto muy grande a aplicar inteligencia artificial, ¿no? 479 billones de pesos es algo, creo que bastante histórico. Y Colombia, pues se une con esto a los 5 países en América Latina que ya cuentan con una hoja de ruta en inteligencia artificial. Entonces, es algo muy relevante para el país. Eh, ¿En qué se centra o cuál es la visión que tiene Colombia para la inteligencia artificial? Bueno, en cerrar brechas. Ya sabemos que hay pues, algunas brechas a nivel de poblacional en Colombia y en fortalecer la economía y la administración, ¿no? Entonces, ¿eso en qué implica? Pues primero un desarrollo ético, un uso responsable de la inteligencia artificial para beneficiar a toda la sociedad y la productividad. Ya hemos visto usos que no son tan éticos de la inteligencia artificial, ¿no? Luego, transformación digital. Al final, lo que todo el mundo entiende es que mediante inteligencia artificial se pueden transformar muchos procesos que hoy se hacen de una cierta manera para hacerlos más eficientemente, para que lleguen a más personas, para que más personas se puedan beneficiar de todo lo que se puede ofrecer por parte de la administración pública a través de la inteligencia artificial, que coincide un poco en el tercer punto, que es la democratización. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuáles son los 6 ejes estratégicos que se han definido en esta política de implementación o de hoja de ruta para implementar inteligencia artificial? Primero, gobernanza y ética. Es muy importante que ese uso que se haga de la inteligencia artificial esté guiado por unos principios éticos y misionales de las entidades que lo están implementando. ¿De acuerdo?
Luego, infraestructura y datos. O sea, la inteligencia artificial come de infraestructura y come de datos. Entonces, ¿esto qué significa? Pues que hay que adecuar nuestras organizaciones, nuestras entidades, para poder implementar realmente cambios profundos. Hoy les vamos a mostrar algunas cosas que no requieren de tantos cambios profundos, ¿no? Que son como semillitas que podemos ir sembrando fácilmente en nuestras organizaciones gracias a la inteligencia artificial y que ya nos van a servir para que la organización quizás se empiece a empoderar, si empiece a ver qué cosas se pueden hacer. Pero cuando uno ya quiere hacer un cambio profundo, de la organización, pues tiene que empezar a pensar, por ejemplo, en homogeneizar sus datos, ¿no? Muchas veces tenemos datos que no son homogéneos y eso es lo que posibilita que a largo plazo se pueda implementar inteligencia artificial para cambiar ya estructuralmente algunos procesos. Hoy estamos mejorando, como van a ver, ciertas partes, ¿no? O ciertos procesos puntuales, pero ya para implementar un cambio profundo, pues podemos hablar de data lakes y cosas que implican esta infraestructura y datos. Luego, inteligencia, investigación, desarrollo e innovación, perdón. Eh, Básicamente lo que hay que hacer, la inteligencia artificial ya lo habrán visto, y una de sus fortalezas y debilidades al mismo tiempo es que permite hacer muchas cosas, muchísimas, ¿no? Entonces, cuando uno se pone, como hemos hecho nosotros, o se sienta con un equipo directivo de una organización a hacer como pues, una sesión de ideación, se da cuenta de que los usos o aplicaciones, o las organizaciones se dan cuenta de que los usos y aplicaciones a medio y largo plazo son enormes, ¿no? En inteligencia artificial, que pueden realmente transformar, como les digo, muchas cosas dentro de la organización e impactar de una forma que pocas veces hemos visto en temas de tecnología. Y se lo digo con conocimiento de causa, que ya llevo un montón de años en esto de la tecnología. Es importante también preparar a la organización, hay que capacitar, hay que generar que pues, las personas que están al final forman parte de la organización pues se involucren en todo esto. Hay un poco el temor de que la inteligencia artificial viene para quitar trabajos. Puede que algunos trabajos ya dejen de ser necesarios con el uso de la inteligencia artificial, como vemos, como vamos a ver aquí, pero también se están generando muchos otros trabajos o gracias a la inteligencia artificial. Entonces, es un poco cambiar esa distribución y quizás bascular eso que hoy estamos haciendo con personas, que es poco eficiente, hacia otros trabajos o que esas personas tomen otros trabajos de más valor añadido, ¿no? Finalmente, prevenir riesgos, ¿no? Hay que identificar y mitigar posibles efectos no deseados del uso de inteligencia artificial e implementar pues una hoja de ruta en cada una de nuestras organizaciones, independientemente de que aquí hay una hoja de ruta a nivel Colombia, pero es importante que implementemos para cada empresa, para cada organización, como decía Alberto, la hoja de ruta personalizada para cada uno de nosotros. ¿De acuerdo? ¿Alguien decía algo? Perdón, creo que no. Bueno, eh, ¿qué hemos visto a nivel internacional, a nivel global? Pues hay un consenso global como pocas veces se ha visto, como les decía. O sea, realmente a través de un estudio que hizo EY y Oxford Economics se identificó que el 96% de las organizaciones están considerando implementar de alguna u otra manera inteligencia artificial. O sea, realmente todo el mundo está pensando en que sí o sí tiene que implementar inteligencia artificial. Sin embargo, ya cuando descendemos a el impacto, pues vemos que solo un 26% de los gobiernos ha adoptado soluciones de forma parcial o total. Y ojo, aquí estamos metiendo a todos los gobiernos, no solo Colombia, ¿no? Entonces se ve que el uso o el impacto real a día de hoy es bajo todavía, ¿no? Y apenas un 12% ha implementado soluciones de inteligencia artificial generativa, ¿no? Que es algo bastante interesante, ¿no? Entonces, hay una sensación de que sí, tenemos que implementar esto, pero quizás las personas o las organizaciones no saben bien cómo implementarlo, ¿no? Por eso, digamos que aquí queremos, pues, hablarles de casos de uso, ¿no? Que pueden hacer o acelerar una implementación, además de una hoja de ruta que pueda afianzar esa implementación de la inteligencia artificial en sus organizaciones. Es importante hacer las dos cosas. Bueno, ¿cuáles son los resultados que sí ya está dando la inteligencia artificial? Resultados tangibles a nivel de entidades públicas. Primero, experiencia ciudadana, ¿no?
las personas o las entidades encuestadas dicen que ha mejorado la experiencia ciudadana en un 27%, que es significativo, ¿no? En un 24% la eficiencia operativa. Ojo, y estamos hablando de pequeños pilotos, ¿no? Y en un 23% la reducción de riesgos, ¿no? La inteligencia artificial también nos permite tener un policía, un vigilante que no duerme, que está siempre viendo que todo se haga como se debe hacer, ¿no? Entonces, realmente estos resultados son muy interesantes o impactantes teniendo en cuenta lo que veíamos anteriormente, ¿no? De que pues, hay una adopción lenta todavía. ¿Cuáles son las principales barreras que se están viendo a la adopción? Primero, temas de privacidad, de seguridad. Estamos un poco preocupados todos de que, bueno, pues abriéndonos al mundo de la IA y sobre todo la IA agéntica o generativa, pues estemos perdiendo un poco de control sobre nuestros datos, de control sobre lo que se hace por parte de la IA, ¿no? Entonces esta es una barrera que hay que superar mediante, bueno, pues un plan de gobierno adecuado. Luego falta de alineación, o sea, lo que decíamos, con la IA se puede hacer tantas cosas que al final uno no sabe por dónde empezar. Ahí también hay que asegurar, o como les decía, nosotros estamos haciendo sesiones como temas de ideación y cosas así, en donde se define un mapa de ruta. Luego, la infraestructura adecuada, también. Interesante este punto, ¿no? Sobre eso hay que decir que cada vez más se están popularizando y nosotros lo ofrecemos así en muchos casos, soluciones SaaS, ¿no? Software as a Service, que evitan o hacen que esta barrera no sea tan importante. Y luego temas ya éticos o consideraciones sobre el uso responsable de la inteligencia artificial. Bueno, como les decía, nosotros lo que hacemos es proponer una hoja de ruta que parte primero de un compromiso estratégico. La adopción de la IA puede tocar o estamos viendo que inicialmente muchas organizaciones la están aplicando así en temas puntuales, ¿no? Pero si uno quiere realmente meterse en esto de la inteligencia artificial y aprovecharla como sugiere el COMPES, ¿no? Pues hay que establecer una hoja de ruta y hay que tener un compromiso estratégico que pasa por, bueno, primero educar sobre ella y definir conjuntamente con las jerarquías de todas las organizaciones, bueno, dónde vamos a ir, una hoja de ruta hacia dónde vamos a ir, establecer una estructura de gobernanza que va a estar pendiente de eso, cómo se está utilizando la IA y qué resultados estamos obteniendo y lo que estamos haciendo es ético, es correcto. Y para facilitar esa adopción, pues nosotros proponemos proyectos piloto. Vamos a ver aquí algunos casos de uso que facilitan o permiten pensar en esos proyectos piloto, la infraestructura adecuada, como decíamos, y segura, y un modelo de gestión del cambio eficaz para la organización. Bueno, esto es un poco más de lo mismo. O sea, lo que pretendemos es definir unos proyectos piloto que nos den unas ganancias tempranas mediante el uso de la IA y que nos permitan demostrar y validar dentro de las organizaciones que esto sí funciona. Y a partir de ahí proponemos una expansión gradual. Obviamente nadie va a invertir miles y miles y miles de millones si no tiene claro que esto funciona. Entonces, ese es el mapa de ruta que nosotros proponemos, empezar por algo chiquito, con proyectos piloto, a partir de ahí convencer a la organización de que esto funciona y ir expandiendo gradualmente. Bueno, ya para concluir, no les quiero aburrir más. Como han visto, todo el mundo está o tiene un consenso antes pocas veces visto en que esto hay que implementarlo, ¿sí? Dice todo el mundo, la verdadera pregunta, como poníamos aquí, no es si se deben adoptar estas tecnologías, sino cómo, con qué eficacia, con qué rapidez podemos implementarlas para mejorar los resultados de nuestras organizaciones. Quizás ese es la principal barrera por la que esto nos está haciendo con más rapidez, ¿no? Pero bueno, todo el mundo tiene un consenso general en que esto hay que hacerlo, hay que implementarlo y que no me puedo quedar atrás, ¿no? Entonces, bueno, eso les quería contar. Al final de la sesión vamos a hacer una sesión de ruegos y preguntas. Entonces, si tienen preguntas, por favor, los dejamos para el final para no entorpecer pues el que todo podamos llegar a buen puerto con todas las presentaciones que les tenemos preparadas. Y listo, entonces yo cedo la palabra, creo que sigue Cristian, ¿sigues tú? ¿Cierto? No, Alejandro, ¿no? Sigue Alejandro. Sigo Estoy yo mal. acá.
Vale, perdón. Te cedo entonces la palabra y la pantalla. Dale, buenísimo. Un minutito, comparto por acá. ¿Me confirman, por favor, cuando ya ven? Ya se ve, Alejandro. Ya podemos ver. Listo, buenísimo. Bueno, primero me presento, soy Alejandro Laborde, estoy ya trabajando en la cartera hace varios años y me encargo principalmente de lo que es automatización de procesos y la implementación de inteligencia artificial. La idea de hoy es mostrarles, no tanta diapositiva, pero sí mostrarle un poquito más práctico cómo implementamos inteligencia artificial y automatización de procesos dentro de Banco Pichincha, puntualmente con lo que es gestión de embargos y desembargos. Un poquito cuál es la problemática que ellos tenían, como para ponerlos en contexto. Tenían una gran cantidad de documentos y correos que llegaban a una cuenta, que llegan todos los días a una cuenta de mail, donde tienen que gestionar esos 3.000 correos, más o menos en promedio por día. Y la verdad es tanta la cantidad del volumen diario de los oficios que básicamente no estaban llegando a cumplir con ese proceso de documentos, ¿sí? Todos los documentos y todos esos mails que llegan a ese correo son 100% importantes porque, como les comento, eran oficios de embargo y desembargo y la verdad que la gestión manual, nada, ya era un desafío, ¿sí? Y era prácticamente insostenible porque va creciendo exponencialmente la cantidad de correos que diariamente llegan a la entidad. ¿Cuál es el cuello de botella que estaban teniendo o que pudimos detectar en conjunto con ellos? Primero, la cantidad de personas que tenían, ya era mucho, eran equipos de hasta 10 personas exclusivamente a leer correos, extraer un PDF y analizar esos documentos para posterior generar unos reportes, ¿sí? Como les comentaba, los miles de oficios por día son aproximadamente 3.000 y tenían también documentos con hasta 40 páginas, hemos visto algunos de 60 páginas, lo cual hacía que el tiempo de procesar ese único documento les podía llegar a tomar unos 60 minutos en leer todo el correo, todo el documento y extraer la información importante. ¿Qué es lo que implementamos junto con ellos? Lo que hicimos fue tomar con inteligencia artificial, obviamente, lo que hicimos fue recuperar esos. Aunque se me movió la diapositiva. Acá. Lo que hicimos fue implementar inteligencia artificial directamente para recuperar justamente esos mails, procesar la información y generar un reporte detallado con lo que ellos necesitan. Junto con la solución de la gente de inteligencia artificial, lo que reducimos es muchos de los problemas que originalmente se tenían con RPA, ¿sí? RPA en su momento se implementaba, sigue funcionando bien, pero tiene algunos costos ocultos, licenciamiento, no puede procesar específicamente cualquier tipo de documento, hay que ser muy puntual en lo que se le está solicitando, entonces por eso implementamos la inteligencia artificial. Un poquito para que tengan en cuenta, nosotros implementamos un proceso similar a este, donde nos llega un correo. A partir de ese correo, nosotros validamos si efectivamente tiene documentos adjuntos o no. Procesamos ese documento con inteligencia artificial y generamos un reporte al final del proceso. La idea es mostrarles un poquito por acá cómo es que funciona. Acá les voy a mostrar entonces, tenemos por ejemplo, lo que hacemos es tomar los archivos .msg que son de tipo mail. Acá les tengo un ejemplo como para que vean de uno real que llega todos los días, donde tenemos un juzgado que está notificando un embargo, desembargo y está mandando un correo con un documento adjunto, ¿sí? Las personas obviamente se encargaban de entrar a cada uno de los mails, descargar ese documento y procesarlo. Si nosotros acá lo que hacemos es enviarle este correo a la gente, acá podemos ver cómo está trabajando ya directamente con este mail y por un lado está leyendo obviamente el mail, valida si tiene o no tiene adjuntos. Dentro de Pichincha, muchos de los casos que nos reportaron tenían como tres casuísticas distintas, digamos: que el correo tenga adjuntos, que el correo no tenga adjuntos
y que el correo tenga, por ejemplo, un link que te redirecciona a otra página donde se encuentra ahí el PDF para analizar. Nosotros con el proceso lo que hicimos fue automatizar esos tres caminos y por acá un poquito lo que vemos es, efectivamente la gente está validando que tiene adjuntos, hizo la extracción del PDF, ahora lo vamos a ver, y procesó con el agente de inteligencia artificial el documento que se tenía adjunto. Por acá como el resultado, ¿sí? Podemos ver que nos está extrayendo cuál es el asunto de ese mail y nos está haciendo directamente una extracción de los datos importantes. Importantes para la entidad en este caso y para lo que es embargo y desembargo. Entonces acá tenemos el nombre del remitente, cuál es el número del oficio, la ciudad o departamento que se menciona en el documento, tenemos los números de radicado del proceso, las personas del demandado, el demandante, el concepto por el cual se está embargando, las sumas límites, ¿sí? Que se encuentran puntualmente del embargo, y otros datos como número de cuenta o número de identificación del demandante. Por otro lado, también vemos acá, en cuanto a reiteración de ratificación, congelar recursos, ley 1116 o remite proceso, son otras clasificaciones que se implementaron en el proceso, puntualmente porque necesitaba la entidad, de revisar justamente el documento y clasificarlo si, por ejemplo, se mencionaba la ley 1116 en el documento o si se mencionaba que se tenía que congelar los recursos de la persona. Nosotros al hacer esta extracción con cada uno de esos documentos, lo que hacemos al final del proceso es generar un reporte diario. Bien. Acá podemos ver en la vista de PDF cómo partimos a partir de un mail y el proceso automáticamente extrajo el documento y a partir de este mismo hizo la extracción de todos los datos principales. ¿Sí? Lo importante acá es la precisión en lo que es la extracción de datos. Estamos aproximadamente en una extracción, en un porcentaje de un 98% en la precisión, ¿sí? En este caso, para lo que es embargo, tuvimos que extraer información como tipo de embargo, identificación, número de oficio, fechas y estado del proceso, que es un poquito lo que vimos ahí. Y lo importante es que al final del día estamos con un 98% podemos asegurar de que esos datos están correctos. Acá les muestro también donde la entidad, como les comento, con el volumen de estos 3000 que tienen, los formatos de los PDF que le llegan a la entidad son todos formatos distintos. ¿Por qué? Porque obviamente depende ese correo quién lo está mandando. En este caso les traje dos ejemplos. Uno era inspección de tránsito, donde tienen su formato específico, y por otro lado el juzgado 56 creo que es de pequeñas causas, donde también generan embargos y tienen otro formato totalmente distinto. Este ejemplo práctico que les acabo de mostrar de cómo funciona y lo rápido que procesó el mail, ¿sí? Ya lo tenemos puesto en producción. Esto no es un piloto, como veníamos charlando, la idea es siempre, obviamente, todo parte de arrancar un piloto, mejorar ese piloto y después ya ponerlo a procesar con cantidad de documentos. Les traía por acá también para mostrarles que ya estamos procesando más de 59.000 documentos con la entidad, ¿sí? Les voy a mostrar por acá, a ver si... Este. Bueno, este está actualizado a la fecha, esto se actualiza todo el tiempo. Y podemos ver que con la entidad ya estamos procesando más de 66.000 documentos. Eso quiere decir que no es, de vuelta, no es una pruebita piloto, no es solamente para un demo para ahora, sino que es algo que ya está implementado. Y acá podemos ver cómo diariamente, por ejemplo, acá se ve la cantidad de documentos que tenemos procesados y los distintos tipos de formato que llegaron. Entonces, por ejemplo, para el día de ayer, el día 3, podemos ver que se procesaron un total de 10.386 PDF, 210 documentos con otro formato desconocido y 7 puntualmente que eran de tipo Word, de tipo Docs, ¿sí? Lo mismo antes de ayer, se procesaron 3.400 documentos, el día 31 se procesaron 2.900, anteriormente 4.000 y pico. Entonces acá podemos ver cómo diariamente estamos procesando un volumen alto y reducimos drásticamente los tiempos que estaba tomando
en extraer esta información y generar los reportes, ¿sí? La idea de acá es, obviamente, con ello seguir avanzando y seguir mejorando para continuar mejorando incluso los tiempos. Un poquito acá, en cuanto al impacto que estamos teniendo, originalmente les comenté que había oficios que le estaban llevando incluso 60 minutos en leer los documentos. Nosotros podemos ver acá cómo ese tiempo baja drásticamente y el oficio que les llevaba 60 minutos, con la IA estamos tardando en realidad menos de 5 minutos. Entonces ahí podemos ver una mejora significativa en cuanto a la velocidad del procesamiento y la calidad también en lo que es la extracción de los datos, ¿sí? Un poquito esa era mi parte de mostrarles la experiencia que tenemos con este cliente que, nada, ya lo tenemos implementado, ya está funcionando y todos los días estamos procesando una gran cantidad de volumen de documentos con inteligencia artificial. Hay cualquier cosita, si hay dudas o consultas, me las dicen y después lo respondemos al final. No sé si por acá sigue Chris, le paso la palabra, sí, continúo. Gracias. Buenos días, pero estén bien. Yo les voy a mostrar, enfocarnos no a nivel ni que es una SGA, yo creo que ustedes lo conocen mucho mejor, sino a nivel de esta funcionalidad, de lo que estaba mostrando Alejo y decía nuestro compañero Alberto al inicio, y luego David. Funcionalidades de IA aplicadas. Alejo ya nos comentaba sobre una. Acá inclusive con esta misma entidad estamos trabajando ya para iniciar, como dice Alejo, esto ya está en producción, lo que él mostraba. No muestro datos sensibles, si se dan cuenta, obviamente son de la entidad o la entidad de su custodia. Estamos trabajando otro tema que también es grande, ¿sí? Y también a nivel de complejidad, a nivel de seguros, a cruzar varios sistemas de información para poder que estos seguros, pues, se lleven de manera correcta, ¿vale? Seguros que terminan siendo, pues, endosos para el banco. Entonces, eso mismo se puede aplicar a cualquier necesidad que ustedes tengan y acá les voy a mostrar un par, ¿vale? Y hoy muy enfocado a, pues, a nuestro amigo el SGA y cosas que seguramente ustedes ya tienen. Entonces, la primera situación que encontramos es cómo nos puede funcionar en radicación. Ya voy a compartirles, perdón que no la estaba compartiendo. Listo, entonces, en radicación, simplemente podemos tener algunas funcionalidades como esta. Yo acá ya tengo analizar un documento, ¿sí? Si el documento trae los datos que yo necesito, le digo, obviamente, los coloco. Si el documento es extenso y yo no sé qué datos y no tengo el tiempo, es una cola larga, una ventanilla, pues le digo que la IA me lo procese. La IA va de acuerdo al mapeo de datos que nosotros le hemos dicho que tiene el documento de erradicación, ¿sí? Que en este caso son estos, pueden ser más o menos de acuerdo a la entidad, eso va de acuerdo a la entidad, pues ella me los trae como puede ver, ¿sí? ¿Qué datos no trajo? Pues no encontró ninguna dependencia, no decía para dónde iba, tampoco trajo un funcionario, ¿sí? Y pues de observación me trajo el proceso que es. No me trae, ¿sí? No encontró más información para generar una clasificación de serie, subserie. Sí, la puede hacer, claro, pero eso depende del documento. Acá precisamente, como les comentaba, es de acuerdo al documento, cómo venga y de acuerdo a la clasificación que la misma entidad nos genere. Todo esto, ¿a qué nos sirve? Pues para generar un radicado de forma automática y mucho más fácil. Y lo está procesando con IA en este caso. Todo esto mismo también nos puede servir, ¿sí? Enfocándonos literalmente con una Net, donde podemos también con IA generar una visualización muy rápida del documento, ¿vale? Donde otro escenario nos va a funcionar esto en lo que llamamos escenarios que no están clasificados. Entonces, supongamos que tengo un archivo digital o un archivo físico allá que no he podido clasificar. Lo convierto en un archivo digital acá, lo vengo y lo cargo.
Le digo que lo analizo con IA. Ya me generó acá un resumen. Podemos verlo. Este es el resumen de ese documento, ¿vale? Donde me dice efectivamente en general que hay un punto clave, algunas personas involucradas. Esto lo hizo automáticamente con IA. Desde luego, todo el proceso se mapeó para poder decirle qué información importante pues, le puede interesar al usuario, ¿sí? Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo ir a radicar de manera automática, ¿sí? Que es efectivamente irme al formulario de radicación, que fue el que acabamos de ver, y hacer lo mismo que hicimos, proceselo nuevamente con IA, identifíqueme los datos, muéstremelo y avance en el proceso. O puedo llegar y decir, no, yo no tengo la capacidad ahora de clasificar, ¿sí? De generar esa clasificación a nivel de serie, subserie, saber de quién es o demás, o para dónde va. Yo solo necesito guardarlo, ¿sí? Dejarlo en un repositorio no clasificado. Le digo guardar. Pongamos que el mismo usuario u otro, en este caso, que sí tenga o el tiempo o el conocimiento, pues simplemente viene, actualiza la página y ya encuentra todos los documentos que han ido cargándose allí. ¿Qué puede hacer esta persona? Pues lo puede visualizar también, en este caso, con un agente inteligente. Perdón por mi internet, pero ahí se colgó. Caso, cárguelo. Ahí está. Vale. Nos permite ver el documento. En internet está lentico. Nos permite ver el resumen que no lo está volviendo a generar porque ya fue guardado. Recordemos que pues, el documento fue guardado. Entonces, en ese momento, para no gastar recursos de máquina ni demás, pues guardamos el resumen que ya nos hizo la IA. Ya está. Podemos generar una radicación nuevamente porque ya suponemos que esta persona o es la indicada para hacer eso o tiene el tiempo, ¿sí? Adicional, si queremos, si tenemos un repositorio muy grande, podemos generar una radicación seleccionando los archivos, ¿vale? Entonces podemos escoger cuál de estos es el principal y cuáles los anexos. Puedo eliminarlos o agregar otros dependiendo. ¿Vale? Y continúo con la radicación. Esto efectivamente nos sirve para todas esas entidades que tienen toda esa cantidad de archivos sin digitalizar, bueno, sin clasificar, perdón, y que necesitan tenerlos en el repositorio, pero que por el momento no han logrado o no tienen el tiempo para poder clasificarlos adecuadamente. Entonces, los pueden tener en el repositorio, se suben, se analizan con inteligencia artificial, se les sugiere inclusive una clasificación sin ningún problema, de acuerdo a la entidad y a su tabla de retención, su cuadro de clasificación. Y a partir de allí, cuando ya se posea el tiempo o la persona indicada, ¿sí? Los pueda clasificar, pues se puede generar una radicación correspondiente, una o las que necesiten. Supongamos que puede ser un archivo de 100.000 documentos, ¿sí? Que tengan 1 millón de documentos que no han logrado procesar. Entonces, esto serían dos escenarios simples donde la IA aplica en un gestor. Ya creo que en estos momentos también sigue otra parte que es la PQR, donde efectivamente también vamos a mirar cómo nos sugiere una respuesta y cómo efectivamente orienta a un usuario para que el usuario también pueda pues, ser atendido por una IA, inicialmente guiándolo, ¿sí? Ya sea para solventarlo en primera instancia o en segunda, para guiarlo a una correcta radicación que nos pueda ofrecer la mayor cantidad de información y así atender al usuario. Pues, no sé allí, Alberto, quien lleva esa parte. Sí, seguimos con el tercer punto, que es el tema de Voice Body Chatbot encargado por Diego. Entonces, si quieres, Diego, dale adelante. Listo, súper, muchas gracias, Alberto. Bueno, me presento, soy Diego Noreña, gerente comercial de la compañía. Por el chat también les dejé mi contacto por si alguna de estas soluciones que estamos viendo hoy
les parece interesante, quieren hacer alguna prueba de concepto al interior de sus entidades, quieren revisarla, quieren entender un poco más de cada una de ellas, sin ningún compromiso podemos agendar un espacio para ver una presentación un poco más personalizada. Les voy a mostrar dos temas que son muy interesantes para las entidades que actualmente tienen una presencia digital y que tienen como una de sus misionalidades poder responder a las solicitudes, a las inquietudes que tengan los usuarios que visitan sus sitios web o sus sedes electrónicas. Entonces tenemos varias alternativas a disposición de ustedes en este momento para implementar ese tipo de canales de atención más directos que sabemos que los usuarios están buscando, ¿no? Es muy importante entender que claramente las entidades tienen su sede electrónica, su portal, donde tienen todos sus servicios, su información. Nosotros ofrecemos un paquete también de sede electrónica, donde básicamente ya está la rueda inventada. O sea, ¿qué necesitan las entidades tener en los contenidos, en la información que publican, los trámites, la información de acceso a transparencia, a servicios ciudadanos? Nosotros ya tenemos un portal, digamos, estándar que le permite a las entidades, cualquiera sea su misionalidad, poder tener una sede electrónica en condiciones. A su vez, contamos con la posibilidad de tener dentro de esa sede electrónica todos los mecanismos de accesibilidad que entendemos son también clave para poder ofrecer un servicio a todo, al 100% de las personas que pueden utilizar los servicios. Entonces tenemos esta facilidad de tener una herramienta ya predispuesta para el uso accesible con temas de contraste, texto, espaciado, saturación y demás, que nos hacen mucho más amigable para cualquier persona que visite los sitios web de las entidades. Y por otro lado, el acceso a través de un sistema de asistente virtual que vamos a poder tener en nuestros sitios, ¿vale? Estos asistentes virtuales están conectados con el contenido de nuestro sitio web, con información que nosotros le queramos dar, pero no solo eso, sino que también se pueden conectar a transacciones, a herramientas internas que nosotros tengamos para ofrecer mucho más rápido soluciones a nuestros usuarios, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos esta ventana de chat que le ofrece unas acciones rápidas al usuario o le permite también escribir su consulta de una manera directa, ¿vale? Entonces, si supongamos que el usuario desea agendar una cita, simplemente o puede seleccionar por este botón que ven aquí o lo puede escribir directamente, ¿vale? Al hacer esto, vamos a ver que le salen pues, las diferentes opciones que tiene para agendar una cita. Aquí estamos básicamente simulando pues, que esto o sea, que este servicio esté disponible en esta entidad y vemos las diferentes opciones para agendar una cita. Aquí vemos pues ya lo que sigue, que es el siguiente paso es ya seleccionar pues cuál es la cita, cuáles son las opciones disponibles y podemos tener una conexión directa con un agendamiento para que la persona pues pueda agendar su cita directamente y como ven pues muy rápido. Este es un ejercicio pues bastante típico que tenemos nosotros. Hay otras eh, capacidades que puede tener estos sistemas de chat, como por ejemplo hacer una consulta de un trámite. En este caso pues nos va a pedir que le introduzcamos un número de cédula. Si ese número de cédula ya está dentro del sistema y ya está registrado, nos va a generar un código que nos va a llegar puede ser al celular o por vía mensaje de texto o mediante un WhatsApp y de esta manera podemos nosotros también ofrecer la información mediante este chat de un estado de un trámite. Por ejemplo, aquí vemos cuál es el estado de ese trámite particular que esta cédula tiene asociado. Como ven, bastante rápido, bastante eficiente, sin necesidad de intervención humana y el usuario pues va a poder gestionar bastantes solicitudes. Incluso pues poder radicar una PQR, pues, lo podemos hacer por este medio también. Ahora vamos a ver otro canal un poco más complejo donde vamos a tener más opciones, pero digamos que hay algunas entidades que pues pueden ofrecer también algo sencillo para que la persona pueda radicar alguna solicitud. Entonces, la persona puede escribir o puede seleccionar pues el botón como decíamos arriba. Aquí también puede simplemente seleccionar cuál es la opción que requiere. Aquí le va a escribir el asunto y también le va a pedir una descripción
qué es lo que está necesitando, ¿vale? Y le va a pedir un correo electrónico y un número de teléfono. Toda esta información se genera en una base de datos y genera un número de radicado inicial donde pues, se va a tener en cuenta pues, para poder hacer la gestión, que más adelante vamos a ver también cómo se puede manejar. Obviamente, todos los campos o toda la información que le podamos pedir al usuario pues, es totalmente personalizable. Nosotros tenemos la opción de diseñar estos sistemas de chatbot de tal manera que sean lo más eficiente posible. ¿Vale? Igualmente, si yo tengo una pregunta abierta, no está acotado, digamos, a ciertas preguntas o a un cierto menú, sino que yo también puedo tener preguntas abiertas, como veo acá, quiero saber cómo me puede ayudar esta entidad, y aquí pues nos da una respuesta basada en la información que está en el sitio web. Puedo hacer preguntas como dónde queda ubicada, cuáles son sus sedes, dónde puedo solicitar esta cosa, dónde puedo solicitar esto otro. Si se dan cuenta, pues utilizan la información que está consignada en el sitio para poder darnos esas respuestas. ¿Listo? Entonces, esta es una solución disponible también, como decíamos al inicio, en el catálogo de software de Colombia Compra Eficiente, tanto la sede electrónica que ustedes ven en el fondo, que es básicamente una plantilla bastante avanzada que nos permite montar una sede muy rápidamente con todos los servicios, con todas las solicitudes, con la mayoría de las cosas típicas que tiene que tener una entidad, ofrecerle a los ciudadanos y a su vez las capacidades de accesibilidad que vimos y el asistente virtual. Todo esto lo pueden adquirir mediante este modelo de Colombia Compra, así como las soluciones que vimos antes. Y lo bueno es que pueden ser pues, simplemente por módulos, ¿no? Si solamente requieren la sede electrónica o si solamente requieren el asistente. Y por último, les voy a mostrar otra capacidad que tenemos de ofrecer servicios de voz. Básicamente es poder accionar sistemas de atención mediante voz. Voy a volver a compartir, que creo que olvidé compartir el audio. Y en este caso, este asistente de voz lo que hace es que se puede conectar a todas las fuentes de información que nosotros le demos. Puede ser que se conecte a nuestro sitio web, se puede conectar a PDFs que nosotros le digamos, a nuestro manual de atención al cliente, a nuestra información de transparencia de la entidad, a lo que nosotros queramos. Le podemos dar todo el acceso a nuestro asistente para que alimente esa información y a partir de ese contenido pueda generar una atención en voz y básicamente poder hacer incluso hasta transacciones con los usuarios que se conectan. Vamos a hacer la prueba y vamos a pedirle al sistema. En este caso, esta prueba de concepto está pensada para Colsubsidio con la información que maneja esta entidad, que pues sabemos que tiene varios frentes en los que tiene muchísimo contenido, muchísima información y pues vamos a hacerle algunas consultas en tiempo real. Hola, te doy la bienvenida. Soy tu asistente virtual de Colsubsidio. Mi misión es darte información clara y completa para que... Entiendo, parece que estás interesado en información relacionada con vivienda. ¿Te gustaría saber sobre el subsidio de vivienda o los requisitos para acceder a este beneficio? Hola, sí, me interesa tener más información sobre los requisitos para un subsidio de vivienda, por favor. Claro, con gusto te proporciono la información sobre los requisitos para acceder al subsidio de vivienda. Primero, debes cumplir con los siguientes criterios. 1. Ser afiliado a Colsubsidio. 2. Tener un hogar con ingresos inferiores a 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 3. No ser propietario de otra vivienda en Colombia. 4. No haber recibido un subsidio de vivienda anteriormente. Hay diferentes modalidades del subsidio, como la compra de vivienda nueva, la construcción en sitio propio y el mejoramiento de vivienda. ¿Te gustaría saber más sobre alguna de estas modalidades en específico? Mira, me gustaría también saber sobre cómo me puedo afiliar. Por supuesto, si deseas afiliarte a Colsubsidio. No, no tengo la capacidad de afiliarte directamente.
Entiendo, la afiliación no puede hacerse directamente a través de mí. Sin embargo, puedo explicarte el proceso para que tú mismo puedas realizarlo. Para afiliarte a Colsubsidio como trabajador independiente, debes seguir estos pasos. 1. Define tu aporte. Puedes aportar el 0.6% de tus ingresos base de cotización para acceder a recreación y capacitación o el 2% para acceder a todo el portafolio, incluyendo subsidios de vivienda. 2. Diligencia el formulario, ingresa por nuestra página web y completa el formulario en línea en la sección de afiliación para independientes. 3. Adjunta la documentación. Necesitarás tu cédula, el RUT y la copia del pago de tu seguridad social. 4. Creo que alguien tiene un micrófono encendido. Porque se nos está entrando aquí el audio de otra persona. Gracias. Listo, entonces como ven, pues la gente es capaz de contestar en tiempo real y, digamos de manera natural a cualquier consulta que nosotros le hagamos. Podemos predefinir en qué temas puede contestar, en qué temas no debería contestar. Y aquí vemos el resumen de las interacciones ya más del lado del back de la entidad, ¿no? De cómo pueden visualizar qué es lo que está ocurriendo con esas llamadas. Podemos ver cuántas llamadas están siendo atendidas en ese momento, cuántas llamadas están siendo derivadas a una persona. Y pues otros datos importantes como la satisfacción, el tiempo promedio y la tasa de resolución efectiva que tiene el sistema. Acá podemos ver las últimas llamadas que se han realizado. Podemos ver la transcripción. Aquí vemos toda la transcripción de toda esa llamada, de lo que está generándose en esa sesión. Y también aquí al lado derecho podemos ver, bueno, también tenemos la grabación claramente de la llamada. Y también el sistema nos analiza todo el contenido de esa transcripción, nos dice pues que cuál fue el sentimiento, digamos, de esa llamada, si fue un sentimiento neutro, si hubo satisfacción, si el sistema detecta alguna emoción dentro del contexto de la llamada, y a su vez pues la calificación general que él hace de lo que ocurre en esa llamada. Y acá vemos también cuáles fueron los temas. El sistema nos hace un resumen de esa llamada, nos genera una serie de palabras clave que eso más adelante lo vamos a utilizar también para generar los gráficos de interacción y para entender cómo está funcionando nuestro sistema. Si dentro de esa llamada se genera una petición o una queja o reclamo, el sistema también va a alimentar inmediatamente nuestro sistema de solicitud de PQRs, donde vamos a analizar el nombre, la cédula, bueno, toda la información de esa persona, el caso puntual y qué tipo de servicio está haciendo afectado, qué tipo de solicitud tiene esa persona. Y a partir de aquí podemos también hacer una revisión de cada caso puntual utilizando los mecanismos que nos ofrece la inteligencia artificial para clasificar, asignar a un área, de pronto con el mismo texto de lo que la persona dijo, le podemos asignar esa solicitud a alguien dentro de nuestra entidad para que luego ya analice ese análisis y nos retorne pues la respuesta, que más adelante en la siguiente demo vamos a ver cómo funciona el sistema ya de QRs con inteligencia artificial. Algo adicional que tenemos, pues además de todos los reportes que podemos construir con la información que nos está generando las llamadas, vemos información acerca de las operaciones que se están generando, un análisis también de consultas, de cuáles son las consultas promedio que se están generando, qué tipo de consultas son, sobre qué temas, la calidad, digamos, de las llamadas que estamos teniendo. Igual también podemos conectarnos con agentes reales para entender cómo ha sido su evolución y podemos desagregar también los servicios que estamos ofreciendo dentro del canal de chat de esta manera, ¿no? Para poder entender qué es lo que más nos están preguntando, si es sobre subsidios, sobre la EPS, sobre turismo y demás, para poder entender qué temas son los que el sistema está ayudándonos. ¿Listo? Además de esto, les iba a mostrar algo interesante y es la posibilidad de continuar la automatización. Una vez se genera la llamada, de pronto a través de esa llamada el usuario nos solicitó algo y le podemos enviar algún correo electrónico asumiendo pues de pronto un escalamiento o el cliente no estuvo satisfecho, entonces queremos enviarle un correo para que continúe el trámite por otro canal. Cuando hay una llamada muy larga que vemos que el sistema de pronto tuvo problemas con la llamada, entonces poder enviarle también una automatización donde le podamos preguntar si efectivamente pudo resolver su problema. Bienvenidas a personas que se registran.
dentro del sistema, bueno, y demás. Podemos configurar a través de plantillas de comunicación como las que vemos acá, donde vamos a enviarle ya sea un correo electrónico a la persona, un SMS o un WhatsApp de manera automatizada una vez se gestione la llamada. Por ejemplo, detectamos que su consulta fue de alta prioridad, el especialista se comunicará con usted en tanto tiempo para ayudarle de una manera más directa. Gracias por su paciencia. En este caso, estos seguimientos se detectan de manera automatizada por el contenido que está en la llamada y la importancia que le da el sistema a la información que se trabajó en esa llamada. Eh, entonces, bueno, estos dos temas que mostramos, como les decíamos, están disponibles para que ustedes puedan hacer pruebas, para que ustedes, en el caso que ustedes lo deseen, podamos hacer una prueba de concepto, validar pues el caso de uso que ustedes requieren, pero lo bueno pues es que estas soluciones ya están prácticamente listas para que ustedes las puedan utilizar y aprovecharlas directamente en su entidad. Todas estas soluciones son escalables, es decir, que se puede iniciar pequeños, no hay necesidad de tener todos los componentes de la solución, si solamente requieren un tipo de atención básico en el que puedan dar la información al usuario de manera general, lo podemos hacer. Si ya lo que requieren es también integración con alguna aplicación o que se haga una descarga de pronto de un documento o que el usuario, como veíamos acá en este caso, pueda solicitar un certificado. Todo esto lo podemos gestionar ya en unas siguientes fases para que el proyecto tenga ganancias tempranas y ustedes puedan pues ya empezar a utilizar todas las grandes ventajas que tiene la inteligencia artificial para sus entidades. Entonces, si quieren, continuamos viendo lo que es ya la gestión de PQRs con inteligencia artificial. Alejo, te cedo la palabra. Dale, buenísimo. Comparto entonces nuevamente por acá. Me confirman, porfa, cuando ven. ¿Ya se está viendo? Sí, ya se está viendo. Buenísimo, gracias. Bueno, entonces la idea ahora es mostrarles un poquitito esta prueba de concepto también que se hizo para la gente de DIAM, donde vamos a ver cómo con inteligencia artificial ayudamos por un lado al usuario para lo que es la creación de las PQRSD y por otro lado les voy a mostrar después cómo ya al interno a la entidad, cómo con la inteligencia artificial podemos ver de la asignación eficiente con inteligencia artificial de las PQRSD a los usuarios, la sugerencia de respuestas y algunas otras funcionalidades más. Arranquemos entonces por esta parte. Este es el portal sería de la DIAN para crear una PQRSD. Tenemos acá una primera parte para lo que es búsqueda, buscar preguntas frecuentes y demás. Esto no tiene nada, es algo bastante conocido. Búsqueda de preguntas frecuentes están disponibles. Y por acá tenemos la parte de crear la PQRSD. Acá sí ya iniciamos con esta parte donde el usuario describe directamente la consulta que tenga, ¿sí? Acá es importante, y se lo aclaramos también acá al usuario, que todo lo que nos brinde en este apartado es información que el asistente va a utilizar tanto para analizar la situación que nos está presentando, guiarlo si efectivamente tiene que crear una PQRSD o no, y también vamos a ver cómo nos va a sugerir algunas cositas que pueda hacer dentro del portal. Entonces, para este caso, traía un ejemplo acá, que es un comerciante que necesita actualizar su registro único tributario porque cambió la dirección comercial. Acá entonces analizamos esta información que nos está dando el usuario y acá le indicamos que en este caso puede ser que no necesite realmente crear una PQRSD, ¿sí? Esto es una problemática grande que vemos en las distintas entidades, que los usuarios terminan creando peticiones, quejas, reclamos cuando realmente eso no aplica y lo pueden hacer con alguna gestión en el portal o por otros canales. Entonces, en este caso nos dice, por ejemplo, que no es necesario crear una PQRSD para esa consulta. El inconveniente con la actualización de root es una situación común que generalmente se puede resolver a través de los canales de autogestión o con asistencia virtual, ¿sí?
Acá nos recomienda también entonces cuáles son las soluciones alternativas, intentar realizar el proceso nuevamente con un navegador distinto si era que estaba teniendo problema, agendar una cita virtual a través del portal de la DIAN, consultar la guía oficial con el paso a paso de la actualización de ruta en línea, ¿sí? Que acá nos dice que está disponible también, o comunicarse ya por otro lado con la línea telefónica de la DIAN. Entonces, de esta forma vemos cómo ya clasifica y ayuda al usuario a saber si tiene o no tiene que crear y nos brinda directamente soluciones para yo como usuario poder ir a gestionar y resolver mi problema sin tener que cargar directamente una petición. De todas formas, igualmente, el usuario siempre tiene disponible la opción de crear una PQRSD, ¿sí? Entonces acá pasamos ya a la parte de la creación de la PQRSD. Podemos ver directamente cómo información como el tipo de solicitud ya se carga en automático a través del comentario que nos había puesto el usuario, ya se clasifica como una petición, obviamente se puede cambiar a cualquier otro tipo. Y vamos a ver, bueno, acá nos va a pedir información básicos como datos de identificación, datos de contacto, dirección de residencia, algunas opciones como información tributaria, actuación de representación. Estos son puntualmente cosas del formulario de la entidad. Todo lo que veamos acá es todo personalizable y podemos personalizarlo a las necesidades que tengan. Acá podemos ver la descripción, que es la misma que teníamos antes, y también nos generó un asunto, nos generó también un asunto en automático en base a la descripción. Vamos a completar por acá los datos. Una vez que tenemos todos los datos completos, entonces lo que hacemos es analizar nuevamente, analizar todo lo que es el formulario, ¿sí? Acá lo que se va a hacer es justamente con inteligencia artificial y demás, verificar que los datos estén completos y que esté todo listo para, para generar la PQRSD, ¿sí? Entonces, acá un poquito lo que nos comenta y lo que analiza es a partir de la necesidad que está teniendo el usuario, nos sugiere cuáles son los documentos requeridos, ¿sí? En este caso, para actualizar el tema del comercio en el RUT, lo que nos va a pedir es la cédula de ciudadanía del contribuyente, una copia de RUT que desea actualizar y una prueba de la nueva dirección. Certificado de Cámara de Comercio actualizado no mayor a 30 días, ¿sí? Todo esto es información que por detrás, obviamente, ya tiene cargado para la entidad. Entonces, a partir de todo lo que aprendió, sabe que estos son los documentos mínimos necesarios para justamente gestionar esta petición. Documentos no recomendados, por ejemplo, también, que no ponga capturas de pantalla, o si el trámite fue realizado por un tercero, poder especial o general debidamente otorgado. Acá tenemos, obviamente, la opción para adjuntar los documentos que nos está solicitando. Acá, para el ejemplo, simplemente voy a generar cualquier cosa, voy a subir otro documento. Una vez que está todo listo, entonces acá sí ya podemos confirmar y generar el radicado. Listo. Una vez que nosotros generamos un número de radicado, esto ya va a viajar para que la entidad lo gestione, ¿sí? Acá con inteligencia artificial también lo que estamos haciendo, un poquito con las métricas que también nos mostraba antes Diego, podemos, podemos ver cuál es el departamento al cual se estaría clasificando esto, por ejemplo, Secretaría de Hacienda, el sentimiento del usuario y la confianza sobre este, ¿sí? En base a la descripción y demás, podemos ver que el sentimiento del usuario es neutral. Entonces acá ya tenemos esta petición lista para gestionar. Dejando un poquito del lado la parte del usuario, donde vimos con inteligencia artificial cómo podemos ayudarlo, vamos a ir ya a lo que sería interno a la entidad para lo que es la gestión de estos radicados, ¿sí?
Acá podemos ver entonces, por ejemplo, el panel de control que se tiene de la DIAN, donde podemos ver el total de PQRSD generadas, cuántas fueron pendientes, cuántas están resueltas, el riesgo de SLA, los que están asignados y demás. Y acá podemos ver todas las peticiones que se tienen. Tenemos el radicado, el tipo de radicado, el asunto, el estado en el que se encuentra, la prioridad con la que se clasificó, el departamento a quien le debería llegar. Y acá podemos ver directamente esa erradicación para gestionar, ¿sí? Acá un poquito vamos a ver la información del formulario, el tiempo restante que tenemos para gestionar esto. Acá importante que tenemos lo que es asignación, ¿sí? Asignación para gestionar este caso, lo estamos haciendo también con inteligencia artificial. Lo que hacemos es recomendarle de todas las personas que se tienen disponibles, ¿sí? Recomendamos directamente una persona. ¿Por qué? Porque esta persona, por la experiencia que tiene, las peticiones generadas y la ubicación, que se encuentra en la misma ciudad de Bogotá, que es la que había puesto esta persona, em, es el candidato óptimo para resolver esta solicitud. Entonces acá directamente una vez que ya tenemos la persona, podemos directamente confirmarlo y quedaría asignado a ese usuario, ¿sí? Por otro lado, ¿qué podemos hacer acá? Podemos ver obviamente la información de los adjuntos, y por acá lo que podemos hacer es, junto con el asistente, poder hacer preguntas sobre los documentos que se tienen adjuntos, ¿sí? Entonces acá lo que podemos hacer, tenemos un pequeño lugar de chat donde podemos ir consultándole a la gente información sobre los documentos, lo cual terminaría ayudando para extraer información o verificar si están completos y demás. Yo en este que le puse otro archivo, no nos va a traer información relevante para el caso, pero sí nos va a traer información de qué se trata justamente la información, el documento. Una vez entonces que ya el funcionario que está gestionando esta radicación, ya está asignando una persona, ya también pudo verificar con inteligencia artificial información sobre los documentos, lo que puede hacer acá es generar directamente lo que es la respuesta. En este sentido, también con inteligencia artificial, lo que estamos haciendo es generar una sugerencia de respuesta, ¿sí? Esta sugerencia de respuesta está basada en casos anteriores que ya el usuario gestionó, la entidad ya tiene en su base de conocimiento. Entonces, lo que va a hacer es generarnos acá, podemos ver, distintas sugerencias de respuesta. Sugerencia de respuesta, estimado contribuyente, gracias a un cordial de saludo, hemos recibido su petición sobre la dificultad para realizar la actualización de la dirección de la RUT. Para asistirle, le informamos que el trámite puede realizarse a través de nuestro servicio de línea Muisca, ingresando con su usuario y contraseña y ir a la actualización de RUT. Acá podemos ver cómo hay otras dos alternativas, ¿sí?, de respuesta que el usuario puede verificar y elegir la que más le guste. En este caso lo puede copiar y pegar directamente acá, o puede darle a usar y también viaja esa información acá. Una vez que ya tenemos la respuesta para el usuario, obviamente esto se puede editar a gusto, puede agregar la información que considere necesario, puede enviar la respuesta. Una vez que se envió la respuesta, entonces acá podemos ver que en el historial de las actividades podemos ver cuándo se recibió, cuándo se hizo una asignación y en este caso que ya se mandó una respuesta oficial de la DIAN al contribuyente, ¿sí? Esto en cuanto a la gestión. Por acá tenemos otras dos opciones interesantes. Por un lado, lo que es las fuentes de información. Esto un poquito como comentaba antes también Diego. La fuente de información. Tenemos fuente de información, por ejemplo, de los formularios, de llamada, que llegaron de correo electrónico, presencial o físico, cómo está distribuida esas PQRSD, ¿sí?, en los distintos canales. Y por acá también tenemos un historial de las distintas solicitudes que van llegando. Por último tenemos una parte de funcionarios, donde acá
Ya para interno de la entidad es donde se haría todo lo que es la gestión de funcionarios de la DIAN. Acá podemos ir cargando las distintas personas que formarían parte del análisis o la gestión de las PQRSD. Entonces, un poquito hasta acá iba la solución. A modo de repaso nada más, verificamos cómo podemos ayudar del lado del usuario a la hora de cargar las PQRSD, lo ayudamos a clasificar, a indicarle sugerencias de cómo lo puede gestionar a través del portal web, diciéndole específicamente dónde y cómo. Y por otro lado, en la parte ya al interno de la entidad, podemos ver cómo en el día a día, en la gestión de las PQRSD, analizamos los documentos, analizamos la PQRSD, podemos hacer consultas con inteligencia artificial sobre los documentos sin siquiera haberlos leído. Y además generamos también lo que es sugerencia de respuesta para la persona. Un poquito hasta ahí es lo que les quería mostrar. Ahí, Alberto, te paso la palabra. Gracias. Dale, gracias, Alejo. Nada, lo último ya para terminar la sesión es, bueno, primero agradecerles a todos los que se conectaron. Vemos que hay bastante interés por estas soluciones. Y si tienen alguna... estamos listos para contestarles. Giancarlo, si quieres, yo te vi con la mano levantada hace rato. Si quieres, porfa, nos puedes preguntar. Bueno, creo que no nos está escuchando. ¿Hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta? ¿Tiene alguna sugerencia? No, muchas gracias. Patricia, creo que tienes, si Sí, quieres, buenos puedes. días. Micrófono. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, Patricia, te escuchamos. Cuéntanos. Ok, bueno, mi nombre es Patricia Mendoza. Creo que ya habíamos tenido una oportunidad de reunirnos, o creo que dos oportunidades de reunirnos. Me alegra mucho volver a verlos, digamos, en este escenario y mostrándonos, pues, como todos esos avances tecnológicos que nos pueden ayudar. Yo soy la jefe de la Oficina de Información, Atención y Servicio al Usuario. Y tengo, digamos, como un par de preguntas respecto a esta última, digamos, presentación que tiene que ver con el tema de PQRSS, DF, le decimos acá. Primero, digamos que nosotros podemos, me imagino que sí, se puede diseñar o estructurar unas alarmas para poder decirle o para que, por ejemplo, el usuario que esté atendiendo la PQR pueda tener claro cuáles son los términos de ley y cuáles son los tiempos que tengo para dar respuesta, que me vaya mostrando, digamos, está por vencer, le faltan tantos días para vencer o se venció. Eso sería la primera. La otra también es, se puede entonces también diseñar un árbol de competencias que llamo yo árbol de competencia. Nosotros tenemos varias dependencias y actualmente de manera, digamos, como manual, tenemos como un listado de qué temas le competen a determinada dependencia. Por ejemplo, qué tema le compete a operaciones, y así se hace el redireccionamiento de la PQR que llega. Si el sistema o lo que ustedes nos ofrecen me permite hacer de manera automática digamos, ese redireccionamiento teniendo esos árboles de competencia. Y lo otro es, puedo también establecer desde el punto de vista estadístico para análisis de datos qué información es la que necesito revisar. Por ejemplo, cuántas PQRs de información o de solicitud de información contestamos de manera negativa. O sea, eso se puede programar, me imagino que sí, pero sin embargo, pues yo quería saber. Y también, por último, si se pueden establecer, si yo puedo al final, digamos, hacer como tengo que hacer seguimiento
del trámite de las PQRs por parte de cada una de las dependencias de Metro Cali. Si me puede, digamos, puedo tener el dato estadístico de el tiempo de respuesta por cada una de las dependencias. Es más o menos como mis inquietudes. Alejo, ¿nos ayudas? Listo. Sí. Si querés entonces te voy respondiendo, creo que en orden, si me olvido alguna, avísame. Con respecto primero al SLA, ¿sí? Nosotros tenemos acá definido, bueno, en este caso puntualmente para la DIAN, obviamente se puede adaptar a otras entidades, pero sí dependiendo del análisis del sentimiento y del departamento al cual se tiene asignado, se tiene una fecha de SLA, ¿sí? Acá un poquito, les comparto de vuelta pantalla como para hacer un poquito más gráfico. En este caso, cuando el funcional está gestionando la PQRSD, ¿sí? Por acá se puede ver directamente cuál es el tiempo que tiene restante y lo que es la fecha de vencimiento. Entonces acá directamente tiene bien claro el tiempo en el que está corriendo y demás. Estos tiempos se pueden configurar, sí, eso se puede obviamente coordinar y dependiendo de lo que tengas disponible, si es por departamento, si es por tipo de trámite. En otras entidades es por tipo de trámite. Si es una petición, me invento acá, tiene 5 días. Si es una queja, tiene 2 días. Si es un reclamo, tiene 1 día. Entonces, eso se configura y directamente se pueden ir manejando esos tiempos. Y obviamente acá nos va a ir apareciendo si está a tiempo, si está vencido. Mira, acá tenemos algunos urgentes, estos que están en proceso. Se puede ir configurando para mostrar eso sin problema. Después, por el otro lado, con respecto a lo que son departamentos y lo que son asignaciones. 100% se puede hacer, de hecho lo tenemos acá, en este se ve en parte. En este caso, el agente nos está directamente asignando la petición al Departamento de Secretaría de Hacienda, en este caso, ¿sí? Acá podemos ver qué departamentos se están asignando a Secretaría de Hacienda, Dirección de Gestión de Ingresos, Dirección de Gestión de Asistencia al Cliente. Entonces, sí, se pueden configurar los distintos departamentos y depende de la matriz que tengamos o la decisión que nos propongan, lo que hacemos es esa redirección. Por otro lado, igualmente, acá en este puntualmente no lo tenemos, en otro sí. Cuando se hace la asignación, muchas veces los funcionales tienen también la posibilidad de, en vez de asignarlo, de reasignarlo a otra dependencia. Entonces ahí también le damos la gestión al usuario, obviamente si cuenta con permisos y demás, para que en vez de asignar, se lo pueda reasignar directamente a otra entidad. Por otro lado, consultabas por el tema de tener métricas sobre cómo fue la resolución. Si fue una resolución exitosa, si fue una resolución mala o tener ese seguimiento ahí. Nosotros acá tenemos algunas métricas sobre el total de la PQRSD, las pendientes, las resueltas, los casos que tenemos hoy, las que están por asignar, las que no están por asignar, y tenemos todo el historial también. Sería simplemente agregar una categoría más de esto, de un motivo o poner de qué tipo fue la resolución y a partir de ahí, una vez que tenemos el dato, ya podemos armar métrica. Entonces sí, es viable, es simplemente coordinar bien cuál sería esa clasificación y después lo podemos presentar, agregar en alguno de los dashboards y demás sin problema. No sé si respondí todas o me quedó alguna por ahí. No, Alejandro, muchísimas gracias. No, ahí me diste respuesta a todas y muchísimas gracias de verdad. Listo, gracias a vos. Aquí veo que hay otra pregunta por el chat, Alejo, que dice que si el sistema genera reportes antes de que se venza la PQR y asimismo alertas vía qué canales de comunicación. Listo. Bueno, por ese lado, con respecto a las alertas, en esta demo que estamos viendo acá, son alertas directamente, entras al tablero de control y desde el tablero de control vos podés ver todo lo que está pendiente por vencer y demás. Sí tenemos implementado también como canal de alertas correo electrónico. Dentro de la entidad se puede gestionar alertas
a medida que se está llegando al tiempo de vencimiento o incluso cuando se le asigna al usuario una PQRSD, se puede configurar que le llegue algún correo electrónico directamente al suyo corporativo. Súper. Héctor, creo que también tienes la mano levantada. Si quieres, nos puedes hacer la pregunta. Sí, gracias. Buenos días a todos. ¿Me escuchan? Sí, señor, te escuchamos. Listo. Bueno, realmente lo mío también son varias preguntas. Y quisiera saber, digamos, funcionalmente en qué contribuye el análisis de sentimientos. Esa es la primera. En qué se basa y cuál es el rango mínimo de confianza y qué pasa para aquellos que no cumplen con ese rango mínimo, porque pues veían el ejemplo que casi todos están en un 98. No sé qué rango manejarán, si un 90%, pero qué pasa, digamos, con una PQR que llegue en un 80 o un 85. Y pues digamos que ya las otras preguntas son de pronto un poco más técnicas y es saber qué IA maneja, qué base de datos soporta la solución y pues si se puede integrar con otros servicios propios de la entidad. Listo. Si querés, te contesto primero el tema del sentimiento y te muestro por acá también un ejemplito que queda un poquito más claro seguramente. Avísame porfa ahí si se ve pantalla. Sí, señor. Listo, buenísimo. El análisis del sentimiento, por qué está acá y por qué es importante que la IA también nos lo esté informando. En este caso, por ejemplo, vemos que es una PQRSD que se clasificó en automático como urgente, ¿sí? Esta clasificación de urgente está muy relacionada y muy atada también a lo que es el sentimiento del usuario, ¿sí? El sentimiento del usuario en este caso es negativo. Y cuando vemos la descripción del usuario, vemos que directamente está haciendo un reclamo formalmente por la liquidación de sanción extemporaneidad en mi declaración de renta año grabable 2023. Recibí una sanción, o sea, de esta descripción se está teniendo un sentimiento negativo. Como es un sentimiento negativo, ahí se le da una priorización de urgente, ¿sí? Esto es un tema más que nada como para saber el sentimiento del usuario y ver qué criticidad tiene el caso. Obviamente se puede configurar y en caso de que digamos, no, el sentimiento, la verdad que para mi entidad, cómo se siente el usuario no es algo relevante o no es un dato, no, se puede sacar sin problema. Con respecto a lo que es el porcentaje y la confianza del análisis, sí, vamos a ver que en la mayoría de los casos está en una confianza alta. Le voy a molestar. Buenos días, ¿Hay alguna pregunta por ahí? Hola, buenos días. Buen día. Ok. Con respecto a lo que es la confianza de análisis, vamos a ver que la mayoría está por arriba del 95, 98%. Esto es más que nada tener una métrica tanto de la IA y nosotros a la hora de utilizarla responsablemente. Si acá vemos que el análisis está por abajo, de vuelta, la mayoría da siempre por arriba del 95, 98%. Hay casos donde da por abajo del 90%, por ejemplo. Ahí sí, es importante tenerlo en cuenta y tener en cuenta que esta clasificación tiene un 90% de confianza. Entonces ahí es más que nada como para el uso responsable y si acá vemos que hay un 5%, ok, tengamos en cuenta de que esta clasificación puede tener algo de error porque no, directamente la IA no está confiando bien en su propio análisis, ¿sí? Y perdón, ¿me recordás la otra consulta que no sé cuál era? Preguntan también sobre qué IA utilizamos y qué bases de datos. Ahí si quieres te Bien. ayudo. IAs, Señor, es básicamente qué agente o qué IA utiliza, la solución que están presentando, qué motor de base de datos soporta y si se puede integrar con otros servicios propios de la entidad. Dale, a nivel de integraciones, sí, claramente ese es uno de los objetivos, podernos integrar para extraer información de bases de datos, de sistemas que ustedes tengan, de gestores documentales, de otros sistemas, fuentes de PQRs. Podemos hacer integración sin ningún tipo de problema, desde que obviamente la otra fuente de información permita hacer integraciones. Eso digamos que está contemplado para los clientes.
A través de ¿qué inteligencia artificial utilizamos? Básicamente podemos utilizar cualquiera de las del mercado, podemos utilizar Gemini, podemos utilizar ChatGPT, podemos utilizar Claude, la que definamos. Básicamente el tema de por qué escoger una u otra dependerá un poco también de los volúmenes que se hayan de procesamiento, de las pruebas que hagamos con el contexto que tenga cada cliente. Pues es muy posible que, no sé, Gemini, la versión 2.5 sea más eficiente para ciertos temas y a nivel de costo-eficiencia sea más rentable que utilizar la última versión que es mucho más potente, por decirlo de alguna manera. O de pronto ChatGPT, una versión más del modelo más antigua también nos pueda servir. Entonces hacemos una comparación con respecto a las que hay en el mercado y vemos cuál es la que más nos sirve. Eso es bueno para nuestros clientes porque realmente no nos casamos con un sistema y le podemos ofrecer la mejor solución al cliente de una manera directa, sin necesidad de depender solamente de una IA. Hay modelos de IA que son open, que podemos instalar, digamos, sin necesidad de hacer consumo de tokens hacia Internet, pero pues tienen algunas desventajas, como que hay que hacer unas instalaciones un poco complejas, se requieren pues infraestructura y a veces esos modelos open pues no responden con la misma rapidez que los otros. Entonces pues es básicamente validar el modelo que nos aplique mejor para cada caso y sobre eso pues ya trabajar. Preguntamos de bases de datos, creo que no tenemos límite sobre qué tipo de bases de datos usar, básicamente que sea una base de datos de mercado que sea, pues, digamos, estandarizable, pero no hay un límite sobre qué base de datos utilicemos. O sea, puede ser SQL o no SQL. Sí, claro que sí. Y qué pena, la última pregunta. En cuanto a la gente, ¿esto implica alguna licencia o es gratis? No, los agentes no es que tengan como tal una licencia, nosotros todos estos servicios que les estamos mostrando son de pago, son básicamente un servicio SaaS por consumo. O sea, digamos que establecemos que ustedes van a trabajar en un mes 1.000, 2.000, 10.000, 100.000 PQRs. Entonces lo que hacemos es sobre ese valor de volumen de procesamiento, hacemos una estimación de los costos que se deben pagar mensuales para hacer el uso de las herramientas. Listo, muchas gracias, es claro. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna duda? Igualmente, si por aquí no Sí, alcanzamos yo tengo una duda. Sí, claro que sí. Muy bien, muy buen día para todos. Buen día. Me parece muy interesante la solución que están ofreciendo, integrada con la IA. Hasta el momento, lo que he visto en la exposición que han generado, he visto gestión de solicitudes y peticiones y pues con el ejemplo que han dado, pues tengo una idea de, pues, utilizando la IA, cómo se gestiona de una manera, en verdad, pues bastante eficiente. Mi inquietud está orientada en saber si la solución que proponen ustedes integra las tablas de retención documental, en el sentido si de manera integrada con la solución se generan los expedientes para consulta posterior de una manera organizada de esa información. Y pues las entidades tienen unas tablas de retención definida, entonces sí, la solución tiene en cuenta este factor y cómo lo hace. Cristian, ¿tú nos puedes ayudar ahí con esa pregunta, por favor? Dale, claro que sí. Pues no nos enfocamos en eso ahorita porque estábamos buscando eran los beneficios, pero claro, con mucho gusto le respondo a la pregunta. Efectivamente, como lo demostré yo, el SGDA tiene TCD, TRD y TVD, ¿sí? Funciona con eso. Se arma a partir de la entidad.
E inclusive, si llegado el caso, la entidad tiene lo que ustedes como archivistas llamamos sus fondos, ¿sí? También podemos trabajar con eso. O sea, podemos trabajar para nosotros a nivel más técnico, es simplemente una filial de un grupo empresarial u otra empresa que quiera manejarse con el mismo SGDA, ¿sí? Pero eso también lo tenemos. A partir de eso, pues, era el tema que les comentaba con ella, que se genera toda la clasificación del documento, ¿sí? De qué oficina, la productora, la serie, la subserie, que ahí se los alcancé a mostrar. Eso efectivamente funciona con la TRD, que es por lo regular el estándar de mercado. Y lo mismo los expedientes, ¿vale? Los expedientes también se crean con esa clasificación que el usuario pues alimenta cuando carga su TRD. Efectivamente se versiona la TRD, se versiona los instrumentos, todo eso está versionado. Entonces, sí, señor, a la pregunta, sí, efectivamente es un SGDA completo y funciona con TRDs, con el cuadro de clasificación, con la tabla de valoración, y a partir de allí pues se generan documentos y expedientes. Sí, señor, no lo mostramos porque pues ya como que no queríamos enfocarnos en qué es un SGA porque pues ya hemos hecho otras sesiones de eso. Con mucho gusto, si quiere, en un espacio aparte a través de Diego, le muestro más a detalle todo lo que tiene el SGDA, pero sí, efectivamente eso está, y como les dije, adicional, también funciona con fondos, o sea, con otra filial dentro del mismo SGDA. Fondo acumulado, perfecto. Listo, muchísimas gracias. Claro que sí, con gusto. Listo. Aquí por el chat nos preguntaba Nubia sobre niveles de soporte y disponibilidad. Bueno, básicamente las soluciones que nosotros ofrecemos aquí están en la nube, o sea, tienen disponibilidad por encima del 99% de tiempo al aire. Y nivel de soporte, pues ya dependerá un poco del caso puntual de cada cliente. Hay clientes que requieren que la solución tenga un soporte de parte nuestra 7x24, y se puede hacer. Nosotros ofrecemos el servicio de soporte en esos niveles o en soportes más reducidos de 7x8, 5x8 y demás, donde podemos también ofrecer un servicio de soporte pues, según los requerimientos y la criticidad de las soluciones, ¿no? Veo que también nos preguntas, hay solicitudes relacionadas con los servicios digitales que no necesariamente son PQRs, es como mesa de ayuda hacia usuarios externos. Mesa de ayuda también ofrecemos nosotros, sí, no la tenemos aquí en este momento para mostrarles, pero sí ofrecemos mesa de ayuda también. Sí, señor, nos pregunta Leo Castillo, nos dice si podemos tener una sesión para el tema del SGA. Sí, señor, claro que sí. Me pueden contactar por correo, por WhatsApp o llamarme y con eso podemos hacer una sesión, no hay ningún problema. Y si quieres, déjanos también al interno, Leo, déjanos tu contacto para proceder a llamarte y coordinarnos. Daisy, tienes la mano levantada, si quieres puedes abrir el micrófono y preguntarnos. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, señora. Gracias. Yo tengo una pregunta. Ese almacenamiento de esos documentos digitales o toda esa metadata, ¿dónde queda almacenada? ¿Dónde se almacena? ¿O dónde la almacenan ustedes? ¿Viste? ¿Me repites la pregunta de la metadata de los documentos o no, o de los expedientes? No te entendí bien. Perdona, Daisy. ¿Aló? ¿Me repite, por favor? ¿Qué? Perdona. ¿Y me repites la pregunta, la metadata de los documentos o los archivos? ¿Te referías a tu pregunta? La metadata. Bueno, toda la metadata, como es indiferentemente a nivel técnico del motor, funcionamos con cualquiera prácticamente. Si va por un servicio SaaS, pues nosotros colocamos el que nosotros creemos conveniente. Si va por un servicio on-premise, pues nos adecuamos a lo que tenga el cliente para que no genere más licenciamiento, ¿vale? No hay ningún problema en eso, a nivel técnico. A nivel de dónde está, ellos tienen toda su clasificación, como le contestaba hace un poquito al señor, que perdón el nombre, se me fue. Tenemos la clasificación de la información por documento. Un ejemplo que les mostraba ahí cuando les hice la presentación es cuando generamos el resumen de la IA, ¿sí? Yo lo genero una sola vez
y por debajo, la misma IA inclusive me va enganchando y me va armando todo el mapa de, llamémoslo a nivel de datos, de gobierno de datos, ¿sí? El gobierno del dato de ese documento, de ese archivo, ¿vale? Para saber que hoy, ¿sí? A tal hora generamos un resumen con inteligencia artificial y se agregó este archivo. Y que ese archivo se subió en tal momento y que o se radicó, como les mostraba, o se subió como un archivo no clasificado, porque no se tenía el tiempo o no era la persona indicada para generar la clasificación. Entonces, todo ese gobierno de datos también lo tiene por debajo y se ha construido con inteligencia artificial y nos puede generar incluso un mapa. Entonces, toda esa información está unida al archivo, en este caso, que puede o no ser todavía un radicado, como les mostraba ahí. Si no se ha clasificado, pues no genera un radicado. Y adicional al expediente. Entonces, sí, señora, todo se va guardando en un mapa y se va uniendo, pues nosotros lo llamamos como al documento dato origen, que en este archivo, o el expediente. Pero sí, todo se va generando allí y se genera historial y auditoría y demás. No sé si tienes una pregunta adicional. Listo. Creo que sí, ahí sí tienes otra pregunta. Creo que tienes la mano levantada. No sé, nos confirmas. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Nada, el último mensaje que les quiero dejar, como les decía, nos pueden contactar para cualquier demo, para cualquier presentación que quieran ya en su entidad. Podemos ir directamente a sus oficinas y mostrarles estas soluciones, hacer algún levantamiento ya de información más puntual y cualquier prueba de concepto, cualquier cosa que ustedes quieran probar, pues obviamente sin ningún costo. La idea es que ustedes puedan ver en la realidad estas herramientas y que les apliquen a ustedes y a partir de ahí pues ya iniciar un proceso ya más formal de cotización y de compra de estas soluciones. La idea es que ustedes puedan verse reflejados en estos requerimientos que son típicos de las entidades y que con el uso de estas herramientas de inteligencia artificial pues básicamente podemos ahorrar tiempo y mucho esfuerzo en la implementación de las mismas y obviamente la misionalidad de esas entidades se va a ver retribuida con este uso de herramientas como las vimos el día de hoy para múltiples fuentes que se pueden utilizar como vimos hoy. Sí, Nubia nos pregunta si estamos en Colombia Compra Eficiente. Efectivamente, estamos en el IA de software por catálogo 2, que es el que está vigente en este momento. Ahí nos encuentran como Dakar Tech en la categoría de software general. Ahí van a ver estas soluciones. Si ustedes quieren que les ayudemos a generar, pues digamos, la cotización o el estudio de mercado para estas soluciones, los podemos ayudar sin ningún problema. Y también a estimar, digamos, los costos de las implementaciones que vimos el día de hoy. No siendo más, yo les agradezco muchísimo el espacio, el tiempo que se conectaron el día de hoy. Tuvimos una muy interesante afluencia de público y los invitamos a que nos sigan en LinkedIn, que estén pendientes de nuevos eventos que vamos a hacer. Y de nuevo decirles que si requieren alguna presentación puntual de alguna de estas soluciones para su entidad, nos contacten. Les quedamos muy agradecidos. Buen día para todos. Muchas gracias para todos y un feliz día.